Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en lo que significa ser un cristiano fuerte? La imagen que a menudo nos viene a la mente es la de una persona inquebrantable, alguien que no muestra debilidad, que siempre tiene una respuesta para todo, que parece no necesitar a nadie. Pero, ¿es esa realmente la medida de la fortaleza espiritual según la Biblia? La cultura en la que vivimos nos enseña que la fuerza es sinónimo de independencia, de éxito personal y de la capacidad de cuidarse a sí mismo por encima de todo. Nos dice, primero piensa en ti. Sin embargo, la carta del apóstol Pablo a los romanos nos presenta una verdad radicalmente opuesta. En el capítulo 15, Pablo nos confronta con un principio central del Evangelio. La fortaleza no es un fin en sí misma, sino un medio para edificar a los demás. La verdadera madurez cristiana no se demuestra por el conocimiento que acumulamos, ni por los logros que alcanzamos, sino por la paciencia que ejercemos, el servicio que ofrecemos y la unidad que construimos con nuestros hermanos. Este capítulo es una ventana al corazón del Evangelio vivido en comunidad, y nos revela que la fuerza espiritual no se mide por cuántas cargas puedes llevar tú solo, sino por cuántas cargas estás dispuesto a cargar por otros. Piensa en esto por un momento. ¿Qué sentido tendría una iglesia llena de creyentes fuertes si cada uno solo piensa en sí mismo? Sería como un cuerpo perfectamente musculado, pero incapaz de coordinarse, de moverse, de funcionar como un todo. En cambio, cuando los fuertes sostienen a los débiles, cuando los que han crecido en su fe usan esa madurez para edificar y no para presumir, entonces, y solo entonces, la iglesia refleja el verdadero carácter de Cristo. Antes de sumergirnos en este fascinante pasaje, quiero animarte a que formes parte de nuestra comunidad. Si esta enseñanza sobre la palabra de Dios habla a tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así, cada semana serás de los primeros en recibir nuestros estudios bíblicos que buscan no solo informar tu mente, sino también transformar tu corazón. Ahora sí, abramos nuestras Biblias en Romanos 15. 1. La misión de los fuertes. Cargar con los débiles. Romanos 15 comienza con un llamado directo, práctico y profundamente necesario para la vida cristiana. La forma en que tratamos a los hermanos que no piensan igual que nosotros, especialmente en temas secundarios, es una prueba de nuestra fe. Pablo ya había abordado este tema en el capítulo 14, pero aquí da un paso más. No basta con simplemente tolerar al hermano débil. Hay que cargar con sus debilidades y buscar su bien, no el nuestro. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Romanos 15, 1, 2. Aquí surge una pregunta fundamental. ¿Quiénes son los fuertes y quiénes los débiles? Pablo no está hablando de creyentes con más disciplina o menos pecado. En este contexto, los débiles eran aquellos cuya conciencia, por diversas razones, culturales, personales o de trasfondo, era más frágil y todavía les hacía sentir culpa en temas donde Cristo ya había dado libertad. Por ejemplo, en la iglesia de Roma, algunos se abstenían de comer ciertas carnes o de celebrar días especiales por temor a desagradar a Dios. Los fuertes, por otro lado, eran aquellos que, con madurez y un profundo entendimiento del Evangelio, comprendían que en Cristo somos libres de estas reglas. Ellos sabían que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. La clave de este pasaje es que Pablo no le dice a los fuertes que convenzan a los débiles para que sean como ellos.
No les dice, corríjanlos. En cambio, les dice, soporten sus flaquezas. La palabra griega para soportar aquí es bastazo, que significa cargar, llevar un peso. Es una palabra usada para cargar la cruz o llevar un fardo pesado. Esto es revolucionario. Nos llama a llevar el peso de la conciencia de otro, a ser pacientes con sus luchas, a amar más allá de nuestras diferencias. Nuestra tendencia natural es la opuesta. El fuerte en conocimiento desprecia al débil, y el débil en su conciencia juzga al fuerte. Pero el Evangelio cambia las reglas del juego. El conocimiento sin amor enorgullece, pero el amor edifica. 2. El ejemplo supremo, el corazón de Cristo, para que no quede ninguna duda. Pablo nos lleva al ejemplo más elevado de la historia, Cristo mismo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Romanos 15:3. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, quien tenía todo el derecho de ser servido y honrado, eligió el camino opuesto. Él no se agradó a sí mismo. Él no vino a vivir para su propia comodidad o para defender sus derechos. En lugar de eso, se despojó de su gloria, Filipenses 2:6-7, para tomar la forma de siervo, para lavar los pies, para sanar enfermos y para entregar su vida en la cruz. La cita de Pablo, tomada del Salmo 69:9, es una profecía del Mesías que voluntariamente aceptaría el rechazo y la burla de los hombres, el peso de los pecados y de las ofensas que eran dirigidos a Dios. Jesús los cargó sobre sus hombros. La crítica que te merecías, la burla que te correspondía, el rechazo que te sentenciaba. Cristo lo tomó sobre sí para librarte. Si Jesús, el fuerte por excelencia, cargó con los débiles hasta las últimas consecuencias, ¿cómo no vamos nosotros a soportar las pequeñas diferencias de opinión con nuestros hermanos? Si Cristo cargó con tu pecado en la cruz, ¿no puedes tú cargar con la sensibilidad de tu hermana o hermano en la iglesia que piensa distinto en temas secundarios? Este es el principio. La verdadera fuerza espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto amas. No por cuánto defiendes tu derecho, sino por cuánto estás dispuesto a renunciar a él por el bien de los demás. 3. La esperanza y la unidad. El gran propósito del Evangelio. Después de mostrarnos el ejemplo de Cristo, Pablo nos recuerda la importancia vital de la palabra de Dios y el propósito de todo esto. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:4-6. La Biblia no es solo un libro de historias, es una fuente viva de paciencia y consolación. Las historias de Abraham, de Moisés, de David, de los profetas, todas ellas nos enseñan a esperar en Dios y nos recuerdan que no estamos solos. El mismo Dios que los sostuvo, nos sostiene a nosotros. Y este Dios de paciencia no solo nos manda a ser pacientes, Él mismo es la fuente inagotable de paciencia. Si hoy sientes que te falta paciencia con algún hermano o que ya no sabes cómo soportar ciertas actitudes, recuerda que Dios mismo te provee de esa paciencia cuando dependes de Él. El propósito de todo esto es la unidad. Pablo ora para que los creyentes tengan un mismo sentir según Cristo Jesús. Ojo, esto no significa que todos debemos pensar exactamente igual en absolutamente todo. No es una llamada a la uniformidad, sino a la unidad, en lo esencial, Cristo mismo.
Pueden tener diferentes gustos musicales, diferentes trasfondos culturales, diferentes perspectivas sobre cómo hacer la obra de Dios, pero si todos miran a Cristo, entonces pueden vivir en armonía. La unidad no se basa en que nos parezcamos, sino en que hemos sido recibidos por el mismo Salvador. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Romanos 15:7. Esta es una de las frases más prácticas y desafiantes del capítulo. No solo soportar, sino recibir. Esto implica abrir el corazón, dar la bienvenida y aceptar al hermano en su proceso, en su madurez o inmadurez. ¿Y cuál es nuestro modelo? Cristo mismo. Él nos recibió no porque lo merecíamos o porque pensáramos igual que Él, sino por pura gracia. Si Cristo nos aceptó con todas nuestras fallas, ¿cómo no vamos a recibir al hermano que piensa distinto en temas secundarios? Este pasaje nos desafía a examinar nuestro corazón. ¿Estoy viviendo para edificar a otros o para agradarme a mí mismo? 4. La gracia de Dios para todas las naciones. Pablo continúa su argumento mostrando que esta unidad no es solo para la Iglesia de Roma, sino que es parte del plan eterno de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Romanos 15:8-9. Aquí, Pablo nos recuerda que el Evangelio no es un plan improvisado. Cristo vino primero como siervo del pueblo judío, los descendientes del pacto de Abraham. ¿Por qué? Para confirmar las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. Cristo no vino a anular la ley o los profetas, sino a cumplirlos. Mateo 5:17. Él es la prueba de la fidelidad inquebrantable de Dios a su pueblo escogido. Pero la misión de Cristo no termina ahí. La salvación que trajo es para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Aquí es donde tú y yo entramos. Pablo cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento para demostrar que desde el inicio Dios siempre tuvo a todas las naciones en mente. Salmo 18:49. Muestra cómo David, un rey judío, se gozará y alabará a Dios entre los gentiles. Deuteronomio 32:43. En el Cántico de Moisés se anticipa que los gentiles se alegrarán junto con el pueblo de Dios. Salmo 117:1. Un salmo corto, pero poderoso, que es un llamado universal a que todos los gentiles adoren a Dios. Isaías 11:10. Profetiza que el Mesías, un descendiente de Isaí, será una bandera para los pueblos y que en él los gentiles esperarán. Pablo teje un argumento irrefutable. Los gentiles no son invitados de segunda clase, sino parte legítima de la familia de Dios, según su propósito eterno. Por eso, Pablo concluye esta sección con una hermosa oración. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. La vida cristiana no se vive con nuestras propias fuerzas, sino por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Él nos llena de gozo, no un gozo superficial, sino el que brota de sabernos amados y aceptados por Dios. Él nos da paz, no la ausencia de problemas, sino la paz con Dios y con los demás. Y nos llena de una esperanza que trasciende las circunstancias, la certeza de que nuestro futuro está asegurado en Cristo. La Iglesia es el lugar donde esta unidad, esta misericordia y esta esperanza se manifiestan al mundo. Un pueblo multiétnico y multicultural, unido por un solo evangelio. 5. El corazón misionero y los planes de Pablo. Después de su profunda exhortación, Pablo abre su corazón para que los romanos entiendan por qué les escribe con tanta pasión.
Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Romanos 15, 17, 18. Pablo no se gloría en sus propios logros o habilidades. Su único motivo de orgullo es lo que Cristo ha hecho por medio de él. Él es el instrumento, no el protagonista. Luego, describe el asombroso alcance de su ministerio, desde Jerusalén hasta Ilírico, una región que hoy es parte de los Balcanes. Esto nos muestra que la misión de la Iglesia es expansiva. El Evangelio no está destinado a quedarse encerrado en nuestras iglesias, sino a extenderse hasta los confines de la tierra. Lo más conmovedor es la visión de Pablo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Romanos 15, 20. Su pasión era llevar el Evangelio a los lugares donde Cristo aún no era conocido. Él no se conformaba con lo alcanzado. Siempre estaba soñando con el siguiente lugar, con las almas que nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Esta visión misionera debe inspirarnos. Aunque Pablo anhelaba visitar Roma, sus planes inmediatos tenían otra prioridad: cumplir un encargo en 1906, Jerusalén, llevando una ofrenda de las iglesias de Macedonia y Acaya. Romanos 15, 25, 26. Este acto no era simple caridad, era una demostración tangible de la unidad en Cristo. Los gentiles, que habían recibido los bienes espirituales de Israel, ahora compartían sus bienes materiales con los creyentes judíos que sufrían necesidad. Después de esto, el próximo destino de Pablo era España. En su tiempo era el fin de la tierra. Esto muestra que su corazón no tenía límites. Él quería ir hasta donde nadie había ido todavía con el Evangelio, y confiaba que, al pasar por Roma, llegará con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Romanos 15, 29. La confianza de Pablo no estaba en sus habilidades, sino en el poder de Dios para bendecir su palabra. 6. El poder y la humildad de la oración. Pablo concluye el capítulo con algo muy personal y revelador: una petición de oración. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Romanos 15, 30. Aquí el gran apóstol se muestra vulnerable. Él no es autosuficiente. Él sabe que su misión, sus viajes y su vida dependen del poder de la intercesión. Él pide a los romanos que oren por él por 3 razones. 1. Protección. Ser librado de los rebeldes en Judea, lo cual era un peligro muy real. 2. Aceptación. Que su ofrenda sea bien recibida por los santos en Jerusalén, evitando cualquier división. 3. Gozo. Llegar a Roma según la voluntad de Dios, con gozo y no con carga. Esto nos enseña algo vital. La oración no es solo un acto religioso, es el motor que sostiene la obra de Dios en la vida de su pueblo. Es una demostración de nuestra total dependencia de Él. Y Pablo termina con la bendición de la paz, la misma paz que buscaba en sus viajes. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos 15, 33. La paz verdadera no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia del Dios de paz en medio de ellos. Romanos 15 no es solo un texto antiguo, es un llamado vivo para nosotros hoy. La vida cristiana es cargar unos con otros, no vivir para nosotros mismos. La Iglesia es un testimonio de unidad que glorifica a Dios, no un club de personas que piensan igual. La misión es avanzar hacia donde Cristo aún no ha sido anunciado, no conformarse con lo que ya tenemos. Y la oración es el motor que sostiene todo lo que hacemos. Si te has sentido fuerte en la fe, usa esa fortaleza para levantar a otros. Si te sientes débil,
Recuerda que no estás solo y que la familia de Dios camina contigo. Si te falta fuerza, vuelve a la oración y confía en el Dios de paz. Romanos 15 nos enseña cómo ser una iglesia que brilla en medio de un mundo dividido. Y al igual que Pablo oró por los romanos, yo oro por ti al cerrar este estudio. Que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y antes de despedirme, quiero invitarte a que este mensaje no quede solo aquí. Si esta enseñanza te ha bendecido, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita. Además, me encantaría leerte en los comentarios qué parte de Romanos 15 te impactó más. La unidad, la misión, la oración. Déjalo escrito porque tus palabras pueden animar también a otros que lean. Y si crees que este video puede bendecir a alguien más, compártelo. Nunca sabes cómo Dios puede usar un simple clic para transformar una vida. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.